Muy bien. Buenas tardes, jóvenes, o buenos días, o buenas noches, dependiendo de la hora que me estén ustedes observando. Por favor, les pido que tengan mucho cuidado en esta clase porque se requiere mucha atención para entenderlo. ¿Sí? Les pido, por favor, que tengan la amabilidad de, de- de que si es que en la primera visión que ustedes vean del video no se entiende, vuelvan a repetirlo, ¿sí? Hasta que capten bien la idea que estoy transmitiendo, ¿sí? Y después de eso ya pueden pasar a las fichas que se les está entregando. Analicen los ejercicios que están desarrollados, ¿sí? Y después traten de hacer los problemas siguiendo esas pautas que indican las fórmulas. ¿Está bien? Perfecto. También le estoy poniendo ahí un experimento de laboratorio que ustedes tienen que hacer en sus casas, ¿correcto? Obligatoriamente y con nota, ¿sí? Perfecto. Comenzamos entonces la clase y espero que no les guste. Comenzamos. El curso es física, ¿sí? El curso que estamos trabajando es física, ¿está bien? Y se titula El movimiento compuesto, que es la continuación de lo que era antes el movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Que era velocidad igual a distancia entre tiempo, ¿sí? Después seguíamos con el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? Que era un movimiento horizontal, ¿sí? Pero que tenía aceleración, ¿sí? Una aceleración que salía de una constante que iba incrementándose, ¿se acuerdan? Si no, por favor repasen esa parte, ¿sí? Es importante. Después hemos seguido con el movimiento de caída libre, que es un movimiento vertical, ¿sí? También usa aceleración, pero en el movimiento vertical solamente la aceleración es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Lo redondeamos siempre a 10 metros por segundo al cuadrado, ¿sí? Para hacerlo más práctico los ejercicios o problemas, ¿no? Perfecto. Ahora vamos a ver el movimiento compuesto que utiliza dos de esos movimientos. El movimiento vertical y el movimiento horizontal. Repito, movimiento vertical y el movimiento horizontal. ¿Sí? Perfecto. Pero el movimiento vertical, el movimiento compuesto utiliza dos casos. El primer caso, ¿sí? Utiliza el plano horizontal, lo que ustedes conocen como superficie, ¿sí? O como área, ¿no? Y tenemos nosotros que el movimiento vertical, ¿no? Según la perspectiva de la gráfica, ¿sí? El movimiento vertical es Y el movimiento horizontal, según la perspectiva de su gráfico otra vez, es X, ¿sí? Yo voy a hacer lo siguiente. A Y le voy a llamar velocidad de y a X velocidad de X. ¿Está bien? Ahí tenemos los dos movimientos perpendiculares. ¿Por qué le decimos perpendicular? Porque forman un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Bien, ahora, para encontrar la velocidad de Y, ¿sí? O velocidad vertical, si quieren ustedes decirle así, ¿no? Va a ser igual a la distancia entre el tiempo, ¿te acuerdan? Solamente que esta sería la distancia de Y entre el tiempo. Y esta distancia de Y es la distancia que va a recorrer de este punto hasta acá. Es su distancia. ¿Sí? Como el tiempo está dividiendo, pasa multiplicando. Y tengo que la distancia de Y va a ser igual a la velocidad de Y por el tiempo. ¿Está bien? Perfecto. La velocidad de X. ¿Sí? ¿Cómo encuentro velocidad de X? Igual que la velocidad de Y. Velocidad de X va a ser igual a la distancia de X entre el tiempo. Ustedes ya saben eso por el movimiento rectilíneo uniforme. Toda velocidad es igual a distancia entre el tiempo. En este caso, la velocidad de X va a ser igual a distancia de X entre el tiempo. Ahora, ¿sí? Como el tiempo está dividiendo, vuelvo a repetir, pasa multiplicando. Por lo tanto, la distancia de X va a ser igual a su velocidad, ¿correcto? Por el tiempo que emplea. Ahora hay una particularidad muy interesante, ¿correcto? El tiempo que se emplea, ¿sí? En este tipo de problemas, ¿sí? Físicos, son los mismos, ¿sí? ¿Correcto? El tiempo que emplea la velocidad y en ir de este punto hasta aquí es el mismo tiempo que emplea para ir a velocidad de x de este punto hasta aquí también. Es el mismo tiempo. Además, el movimiento es rectilíneo uniforme. ¿Qué significa? Que no tiene aceleración.
¿sí? No tiene aceleración, movimiento uniforme, ¿sí? Perfecto. Y para eso nosotros nos damos cuenta que si este es vertical, este movimiento vertical lo voy a pasar a este lado. Lo voy a pasar a este lado, ¿sí? De la siguiente forma. Ahí está el movimiento de velocidad de y, ¿está bien? Lo he pasado a ese ladito y se ha generado un ángulo de 90 grados, como pueden ver ustedes, ¿no? Un ángulo de 90 grados, ¿sí? Y por aquí podemos trazar nosotros una diagonal. Y a esta diagonal nosotros vamos a llamar la velocidad resultante. ¿Se acuerdan? Ya tengo entonces ahí un triángulo rectángulo precioso, ¿sí? Ahí está este triángulo rectángulo y con eso yo puedo decir que la velocidad resultante va a ser igual, perdón, la distancia resultante va a ser igual a la distancia de x al cuadrado más la distancia de y al cuadrado, ¿sí? Voy a repetir. La distancia resultante va a ser igual a la distancia de x sobre la distancia de y al cuadrado. Muy bien, entonces repito, aquí tengo la distancia de y, aquí tengo la distancia de x, ¿está bien? Y esta distancia de y lo voy a pasar acá, distancia de y. Ahí está. Entonces se forma un teorema de Pitágoras, ¿cierto? La distancia resultante, correcto, va a ser igual a la raíz cuadrada de distancia de y al cuadrado más distancia de x al cuadrado. Y esta es su fórmula, tal como aparece ahí. ¿Está bien? Perfecto. Ahora vamos a ver un problema que nos explique, ¿no?, cómo voy a utilizar esas fórmulas. ¿Sí? Observen, por favor. Un ejemplo. Tengo un río que corre de izquierda a derecha, ¿sí? Desde su perspectiva de ustedes. De izquierda a derecha está corriendo con una velocidad del río, ¿correcto?, de 6 metros por segundo, ¿sí? Es su velocidad de río. Y nosotros representamos la velocidad del río como velocidad de x, ¿está bien? Así representamos la velocidad del río. Y en cambio la lancha, que está representada por este triangulito, ¿sí?, va en forma vertical hacia arriba, ¿sí? Vertical hacia arriba, ¿está bien? Que corta el río, ¿no?, en forma vertical. Pero como el río le empuja a la lancha, ¿sí?, si la lancha va, velocidad de la lancha representamos con la velocidad de y por ser vertical, y eso lo representamos por 8 metros por segundo, ¿correcto? Repito, la velocidad del río en forma horizontal de 6 metros por segundo, la velocidad de la lancha en forma vertical de 8 metros por segundo, ¿sí? La velocidad de la lancha siempre, como ya dije, es vertical, la velocidad de la lancha es vertical, pero al empujarla, ¿sí?, su distancia no es vertical, sino diagonal. Y esta diagonal yo voy a llamar la distancia resultante. ¿Está bien? Pero para eso yo necesito encontrar la distancia horizontal, que es representada por la distancia de x, y la distancia vertical representada por la distancia de y. ¿Sí? Perfecto. Entonces lo primero debo encontrar la distancia de x horizontal y la distancia de y vertical. Encontrando estas dos distancias, aplico el teorema de Pitágoras y tengo la distancia resultante. ¿Sí? Vamos a ver cómo se come eso. Primero con la distancia de x. Ahí está, la distancia de la x, ¿cierto? Entonces utilizamos la distancia de x, veamos. Distancia de x igual a velocidad de x por el tiempo, ¿cierto? Pero ¿quién es la velocidad de x? La velocidad de x, ¿quién es? 6 metros por segundo. Muy bien, ahí está. 6 metros por segundo, la velocidad de x. ¿Está bien? Por el tiempo. ¿Cuál es el tiempo que me han dado? Aquí está. 4 segundos me han dado, ¿sí? O sea que la lancha cruza el río en 4 segundos. Ese es su tiempo. El tiempo es igual para la horizontal o para la vertical, ¿se acuerdan? Entonces acá yo tengo 4 segundos. Ya está. Simplificando. Segundo con segundo se van y me queda 6 por 4. Muy bien, 24. 24 metros, ¿no? Que es la distancia que recorre de aquí hasta acá. Ahí tengo 24 metros. ¿Está bien? Ahora vamos a ver lo otro. ¿Sí? Vamos a hacer nosotros lo otro. ¿Ya? La distancia ahora de y.
que corresponde a la distancia de la lancha, ¿sí? Vertical comparación a río, ¿no? Entonces la velocidad de y, perdón, es de 8 metros por segundo, la velocidad de y. Entonces la distancia de y va a ser igual a la velocidad de y, que en este caso es 8 metros por segundo. 8 metros por segundo, ¿correcto? Multiplicado por el tiempo. Ya hemos dicho, el tiempo es el mismo, siempre es el mismo tiempo, ¿ya? Eso no va a cambiar nunca. Entonces acá yo tengo 4 segundos. Al simplificar, me queda 8 por 4, 32 metros. Ya tengo el ancho de río. El ancho de río ya lo tengo, ¿sí? Entonces esto sería 32, ¿correcto? Metros. El ancho de río es de 32 y la distancia horizontal es de 24. ¿Está bien? Perfecto. Entonces ahora vamos a aplicar el teorema de Pitágoras, ¿sí? Para encontrar la distancia resultante, que es la que me piden al final, ¿no? La distancia que recorre la lancha realmente. Y si me dicen cuál es la distancia que recorre la lancha, pues la distancia resultante. La distancia resultante va a ser igual a raíz cuadrada entonces de la velocidad, de la distancia, perdón, horizontal, perdón, que es 24. 24 al cuadrado, ¿correcto? Más la distancia vertical, que en este caso es de 32 metros, ¿no? Solo colocamos esto nada más que es suficiente, ¿no? Entonces 24 por 24, ¿cuánto es? Muy bien, perfecto, es 576. Y 32 por 32, perfecto, eso viene a ser, ¿sí? 1024. Ya está. Sumando 576 más 1024, eso me da exactamente 1600. Pero 1600 tiene una raíz cuadrada perfecta, ¿no? Si no le da raíz cuadrada perfecta, no se preocupen. Pueden usar la calculadora de su celular, ¿sí? Es válido en este caso porque muchas veces no va a salir exacta, como en este caso. Raíz cuadrada de 1600 ya sabemos que es, muy bien, 40, porque 40 por 40, 1600, ¿se acuerdan? Muy bien, y esa es la distancia resultante, que para nuestro caso viene a ser la distancia que recorre la lancha de este punto a este punto. Esta es la distancia que recorre la lancha. ¿Está bien? Entonces, primera pregunta, ¿cuál era? Su distancia horizontal, ¿no? Bueno, la distancia horizontal es 24, ¿sí? ¿Cuál fue la otra pregunta? Su distancia vertical. La distancia vertical es 32. Y la tercera pregunta era, ¿cuál era la distancia recorrida por la lancha real? 40 metros, ¿sí? Y ya está. Ya hemos encontrado entonces lo que estamos buscando. ¿Está bien? Los problemas que van a plantear, que les voy a plantear sobre esto, ¿sí? Siguen el mismo patrón de trabajo. Tienen que pegarse esa idea y van a encontrar siempre las soluciones que les pregunten, ¿sí? Gracias entonces por su atención. Ahí nos quedamos. Muy bien, continuando con la clase, jóvenes, hemos visto ya, perdón, el movimiento el movimiento compuesto, ¿cierto? Horizontal, ¿sí? Donde trabaja con dos perpendiculares, ¿verdad? Ahora vamos a ver el movimiento compuesto, pero el segundo caso. En el segundo caso yo tengo también dos movimientos, ¿está bien? Independientes uno del otro, ¿sí? Siempre. El movimiento vertical, ¿sí? El movimiento vertical que utiliza el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? Que es el movimiento de caída libre, ¿se acuerdan? El famoso movimiento de caída libre, que vimos en la clase pasada, que emplea a la aceleración de la gravedad como su valor. ¿Qué sería cuánto? Muy bien, 10 metros por segundo al cuadrado, ¿no? No se olviden, ¿eh? Es importante. Después tenemos el otro movimiento, el movimiento horizontal, ¿sí? Horizontal que utiliza, correcto, el movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Repito, el segundo caso, ¿sí? El segundo caso va a utilizar, como ven ustedes en el gráfico, ¿cierto? La velocidad horizontal, que utiliza el movimiento rectilíneo uniforme. Ahí está. Movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Y el movimiento vertical, ¿no? Que utiliza el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? Que utiliza la gravedad de la Tierra como aceleración, ¿sí?
Perfecto. Son independientes uno del otro. ¿Por qué? Observen con cuidado el gráfico, por favor. ¿Sí? Si observan con cuidado, ¿sí? Si lanzo una bolita, ¿sí? Con una fuerza determinada, va a adquirir una velocidad X. ¿Está bien? Horizontal. Una velocidad X horizontal. Que no va a cambiar. Siempre se va a mantener. ¿Sí? Hasta el final, hasta que cae al suelo, esa velocidad con que inició horizontal es la misma con que va a caer horizontal. ¿Está bien? Eso no cambia esa velocidad. Por eso se le llama movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay ninguna fuerza que se le pueda agregar ahí, pues. ¿Cierto? Una vez que ustedes lo lanzan, pongamos que lo lanzan a 20 metros por segundo. Ya no hay nada que afecte a ese objeto. No hay ninguna fuerza. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, ese objeto sigue yendo en forma horizontal a una velocidad de 20 metros por segundo. Siempre. ¿Sí? Bien. En cambio, la velocidad vertical sí va a ser afectado por la gravedad de la Tierra. Y entonces sus velocidades van a cambiar. Su velocidad inicial siempre va a ser cero. ¿Por qué? Porque si yo lanzo un objeto en forma horizontal, su velocidad vertical no existe. Y si no existe, su velocidad inicial es cero. ¿Está bien? Por eso que comenzamos aquí con velocidad inicial cero. ¿Sí? En la siguiente, pues una velocidad vertical 1, pues una velocidad vertical 2, y así hasta llegar al suelo, que sería su velocidad final. Velocidad vertical final, ¿sí? Que también se puede experimentar aquí. Su velocidad vertical 1 es la misma, su velocidad vertical 2 es la misma, que si hubiera caído en forma directa, y su velocidad con que cae al suelo vertical, velocidad final vertical con que cae al suelo, es la misma como si hubiera caído en forma vertical. ¿Está bien? Entonces, como pueden ver, hay dos movimientos. Uno horizontal, velocidad de X, y uno vertical, velocidad de Y, que sí cambia. ¿Está bien? Listo. ¿Y cuál es la aceleración de la gravedad? Nuevamente, repetimos la idea. La aceleración de la gravedad siempre va a ser igual a 10 metros por segundo al cuadrado. No se olviden, es importante. ¿Sí? ¿Correcto? Entonces, una vez más, aunque sea un poquito ocioso. La velocidad horizontal no cambia, ¿correcto? Movimiento rectilíneo uniforme. La velocidad vertical sí cambia, cualquiera que sea su posición en la caída. ¿Está bien? Perfecto. La velocidad resultante, igual que en el problema anterior, ¿sí? ¿Se acuerdan? O en el caso anterior, perdón. La velocidad resultante va a ser siempre igual, ¿sí? A la velocidad vertical al cuadrado más la velocidad, perdón, una vez más. La velocidad resultante va a ser igual a velocidad horizontal al cuadrado más la velocidad vertical al cuadrado. Esa es su velocidad resultante, igual que en el caso 1, ¿verdad? Muy bien. Las fórmulas que yo necesito para encontrar, por ejemplo, la altura, ya no es la misma. Tengo que tener, si es la altura, tengo que tener en cuenta que se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? Y tiene aceleración. En ese sentido, la altura, que voy a representar como distancia de y a la altura, se va a representar así, como altura como d de y, ¿cierto? Y distancia de y va a ser igual a velocidad inicial de y por el tiempo, más la media de la aceleración por el tiempo de bajada, tiempo con que cae, al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo siguiente. Como la velocidad inicial es cero, entonces esto se anula. ¿Está bien? Y me va a quedar la distancia vertical o la altura, que es lo mismo, va a ser igual a la media de aceleración por el tiempo de bajada al cuadrado. ¿Está bien? Nada más. Y, atención, su velocidad final de y, ¿correcto? Velocidad con que cae al suelo, o en cualquier punto de su caída, ¿sí? Va a ser igual a su velocidad inicial, ¿sí? Más la aceleración por el tiempo de bajada, ¿cierto? Hasta ese momento. Muy bien. Pero su velocidad inicial hemos dicho que es cero, ¿sí? Por lo tanto, esto se anula y tenemos que la velocidad final de caída viene a ser igual a la aceleración por el tiempo de bajada. ¿Está bien? Esa B chiquita significa bajada. Muy bien. Eso sería con respecto al movimiento vertical. Con respecto al movimiento vertical, hasta ahí.
¿Está bien? Ahora quiero ver el movimiento horizontal. ¿Sí? El movimiento horizontal viene a ser la distancia de X, de esta de acá. La distancia que recorre X. ¿Está bien? De este punto horizontal a este punto donde cae, también horizontal. Esta es la distancia horizontal que recorre este objeto, ¿sí? Desde que parte hasta que llega al suelo. ¿Está bien? Perfecto. Entonces la distancia, ya saben ustedes, es igual a velocidad por tiempo, ¿se acuerdan? ¿Sí? MRU. Distancia es igual a velocidad por tiempo, pero no es cualquier velocidad. Es la velocidad horizontal, ¿está bien? La que tengo aquí, velocidad horizontal con que comienza el objeto, por el tiempo que demora en caer, ¿sí? Un detalle una vez más. Igual que en el caso 1, ¿está bien? El tiempo es el mismo tanto por el movimiento horizontal como por el movimiento vertical. El tiempo es el mismo, recuerden, ¿eh? Por lo tanto, yo debo tener siempre en cuenta los tiempos, ¿correcto? Los tiempos tanto de la distancia recorrida horizontal como la distancia vertical son los mismos. ¿Está bien? Recuerden, ¿ah? Y por favor, una vez más, deben ver los videos, ¿sí? Porque ustedes cometen el error, algunos de ustedes, por flojera, no sé por qué será, no ven el video. El video explica, como estoy explicando en este instante, estos detalles. ¿Está bien? Para que no me hagan la pregunta por WhatsApp de cosas que ya sabemos. O que están aquí. ¿Sí? Bien, chicos, entonces esta es la teoría. Básica que nos sirve para entender esto. ¿Está bien? ¿Correcto? Ahora vamos a pasar a una pequeña práctica que nos explique cómo vamos a interpretar estos problemas con estas fórmulas y con este proceso. ¿Sí? Pero antes de terminar, recuerden, este segundo caso, ¿correcto? Caso vertical, ¿sí? Ya no horizontal, sino vertical. Se le conoce como movimiento parabólico, o perdón, semiparabólico, la mitad de una curva. Semiparabólico, así se le conoce. ¿Por qué? Porque si ustedes lanzan un objeto en forma horizontal, ese objeto no va a caer verticalmente, va a caer haciendo una pequeña curvita. Esa pequeña curvita nosotros le vamos a llamar, ¿cómo? Muy bien, semiparabólico. Muy bien, gracias por su atención.